Hola queridos alumnos, ¿cómo están? Soy su profesora Magali y en esta ocasión vamos a desarrollar el tema de la semana número 16, el cual consiste en el análisis de las oraciones compuestas subordinadas. Vamos a hablar de las adjetivas y de las adverbiales, ¿ok? Por lo tanto, entonces, lo que hemos aprendido con respecto a qué es una oración compuesta, cómo reconocer una proposición a partir del nexo, ese método es el mismo que vamos a utilizar en el análisis de estos ejercicios, sobre todo de la forma práctica del reconocimiento de una proposición. Entonces, no se olviden, hallamos los nexos y luego a partir de él construimos toda la proposición o toda la estructura subordinada. Bien, adelante entonces. Bien chicos, ahora pasemos a revisar nuestros ejercicios. Pregunta 1. En términos sintácticos, la oración compuesta por subordinación comprende un grado mayor de complejidad que la que supone la oración simple. Ella puede ser clasificada de acuerdo con la función específica que cumple la proposición subordinada en la oración. Según ello, marque la alternativa que corresponde a una característica de la oración compuesta por subordinación. A. Contiene proposiciones del mismo valor. Cuando decimos el mismo valor, estamos hablando de las coordinadas y según la pregunta, hablamos acerca de subordinadas. Entonces, el enunciado, por lo que pide la pregunta, nos pide subordinación y en la letra A tenemos la característica de una coordinada. Letra B, no hay relación de jerarquía entre las proposiciones. Sí la hay, ¿no? La proposición subordinada es aquella que depende de una proposición mayor, ¿no? Más importante. Entonces sí hay diferencias semánticas y sintácticas entre ellas. Letra C, hay dependencia sintáctica entre las proposiciones. Sí. La subordinada es dependiente de otra palabra o de otra estructura, de otro componente de la oración, porque a partir de él puede reconocer sus funciones. Letra D. La proposición principal asume diversas funciones. No, la principal no asume diversas funciones. La proposición principal solamente tiene una función, ¿no? La de ser la idea más importante de la oración y más bien las subordinadas son las que se adaptan a ella. Por lo tanto, la clave correcta con respecto a al planteamiento de qué es una subordinada, una característica de las oraciones compuestas, sería la letra C. 2. La oración compuesta por subordinación adjetiva puede ser de dos clases, especificativa o explicativa, según se refiere o no a su capacidad de restringir el significado del nombre. Señale la alternativa que corresponde a una oración compuesta por subordinación adjetiva especificativa. A. Olga, quien es piurana, ganó el concurso. En esta oración tenemos el nexo, que es quién, y luego el verbo. Aquí tenemos entre comas a la proposición, pero toda esta proposición está modificando al núcleo. Muy bien, como está ligada a través de las pausas, aquí tenemos una subordinada adjetiva explicativa. Letra B, no viajes de noche porque es inseguro. Aquí primero vemos el nexo, muy bien, luego está el verbo subordinado, vemos toda la proposición y toda esta subordinada está modificando directamente a la proposición principal. No viajes porque es inseguro. Esta sería una subordinada adverbial causal, porque es lo que expresa, es la idea que transmite la subordinada. Letra C. Mientras la policía lo busca, él huyó al exterior. Muy bien, aquí tenemos el nexo subordinante. Aquí tenemos el verbo subordinado, así que todo ello es la proposición. Ahora, modifica al verbo principal. Él huyó mientras la policía lo busca.
Esta también es una adverbial porque está modificando al verbo principal y está indicando el tiempo. Por eso es una temporal. Es la idea, el mensaje que aporta la subordinada al verbo principal. El lugar donde nació tiene mucha historia. Aquí tenemos el nexo donde, nació es verbo, donde nació es la subordinada, y el verbo principal es tiene, pero esta subordinada está modificando a un sustantivo. Por lo tanto, es una adjetiva, ¿verdad? Es una adjetiva y como no lleva pausas, se llama especificativa. Bien, entonces la clave correcta está en la alternativa D. Pregunta 3. La oración compuesta por subordinación adjetiva explicativa se caracteriza por no restringir el significado de la frase nominal que modifica, sino por predicar algo acerca de ella. Según esta afirmación, elija la alternativa que corresponde a este tipo de oración. A. Mi esposa, porque viajé a Panamá, se molestó. Bien, aquí tenemos la subordinada, porque viajé a Panamá, ¿verdad? Pero esta subordinada está modificando al verbo. Está modificando al verbo molestó y le está expresando la causa a él. Las comas aparecen evidentemente por una cuestión ya ortográfica, pero el sentido de la proposición no tiene nada que ver con el sustantivo que está antes. Entonces, esta sería una subordinada adverbial causal. Desde aquella vez ha pasado muchas cosas. En esta oración solamente estamos viendo un solo verbo, por lo tanto es una oración simple. No hay oración compuesta, entonces no hay subordinación. No me incomoda que llegues tarde a la cita. Aquí tenemos una proposición, que llegues tarde. Nos dimos cuenta por el qué y por el verbo y el sentido de todo este conjunto de palabras. Pero esta subordinada está modificando al verbo principal y, como vemos, viene a ser el sujeto. ¿Cómo nos dimos cuenta? Porque el verbo es un verbo predicativo y siempre lo primero que buscamos en una oración es el sujeto. Eso no me incomoda, ¿verdad? Entonces es una subordinada sustantiva en función de sujeto. Letra D. Ellos conocieron a Berta, quien es muy noble. Quien es muy noble es una proposición porque está encabezada por un nexo relativo y luego vemos el verbo. Y esta proposición está modificando el sustantivo Berta y está separado a través de la pausa. Entonces, esta sí es una adjetiva explicativa. La clave correcta sería la alternativa D. Pregunta número 4. Correlacione la columna de las oraciones compuestas por subordinación con la de su clasificación correspondiente y marque la alternativa adecuada. Número 1. Este es el recorrido que hicimos ayer. Muy bien, aquí vemos el nexo y a partir de él comienza la proposición. ¿Qué hicimos ayer? El recorrido que hicimos. Esta subordinada está modificando al sustantivo. Y como no lleva pausas, sería una adjetiva especificativa. 2. Aunque la aconsejaron, ella no escuchó. Aunque la aconsejaron, ¿verdad? ¿Cómo nos damos cuenta que es una subordinada? Porque está encabezada por la palabra aunque. Muy bien, esta proposición modifica directamente al verbo y está expresando una idea adversa, ¿verdad? Una idea opuesta, un problema, una contrariedad. De ser así, entonces la subordinada se estaría clasificando como una concesiva. La 3. Se afeitó tan rápidamente que se cortó. Muy bien, que se cortó es una proposición que modifica directamente al verbo y le está expresando una idea consecutiva, ¿no? Una consecuencia. Él se afeitó
¿no? Tan rápido, tan rápidamente, y la consecuencia de haber hecho eso es que él se corta. Por eso le decimos adverbial consecutiva, porque marca una consecuencia. Entonces la 3 sería con A. La clave correcta es la alternativa C. Pregunta 5. La oración compuesta por subordinación supone la correlación de dos o más proposiciones de diferente valor jerárquico. Señale la alternativa que corresponde a una oración compuesta por subordinación. A. Durante mucho tiempo ella trabajó en Miami. Ella trabajó. Aquí solamente vemos un verbo. Por lo tanto, la letra A constituye una oración simple. Letra B. Estuvo en una gira musical con artistas cubanos. Estuvo es un verbo nada más con el que cuenta la oración, por lo tanto, también es simple. Letra C. Para no desentonar, ellos también cantaron salsa. Muy bien, aquí sí tenemos dos verbos. Desentonar, que es un infinitivo, cantaron es un verbo conjugado. Entonces, la proposición sería para no desentonar. Viene a ser una proposición subordinada porque modifica directamente el verbo. Es una adverbial porque semánticamente ella está expresando la finalidad. Son las únicas, las adverbiales son las únicas que tienen esa condición de expresar este tipo de ideas. Disparó un balazo al aire y cayó a la paloma. Cayó una paloma. Pero estas dos proposiciones están unidas a través de la conjunción y. Por eso se dice que es una coordinada, conjuntiva, copulativa. ¿Verdad? Entonces, la que tiene subordinación es la letra C. Pregunta 6. En la oración compuesta por subordinación adjetiva explicativa, la proposición subordinada no modifica la aseveración de la proposición principal, sino simplemente la afirma. Da más detalles de ella. De acuerdo con lo referido, señala la alternativa que corresponde a este tipo de oración. Entonces, estamos buscando en la pregunta una subordinada adjetiva explicativa, ¿no? Entonces, de hecho que tenemos que fijarnos cuál de todas es la que presenta comas. Letra A dice, el alumno que protagonizó esa pelea. Ahí tenemos la subordinada. Hay un sentido común entre estas palabras. Esta vendría a ser entonces una subordinada, modifica el nombre, entonces es adjetiva, no lleva comas, entonces es una especificativa. B. Ayer llegó de Argentina, donde vive hace 9 meses. Aquí tenemos una subordinada y está modificando al sustantivo Argentina. Entonces, esta también es una adjetiva y como lleva coma, tú vas a decirle explicativa. Muy bien. Letra C. Todos compartieron la idea que expuso el congresista. Que expuso el congresista es la subordinada. Aquí está modificando idea. Entonces es también adjetiva, pero especificativa. Y la última dice, construirán la carretera que unirá Brasil con Perú. Esta también modifica el nombre, no lleva comas, entonces es adjetiva especificativa, ¿verdad? La clave correcta es la letra B. Pregunta 7. Las formas como, dónde y cuándo pueden constituirse en pronombres relativos cuando encabezan proposiciones subordinadas adjetivas o conjunciones cuando preceden a proposiciones subordinadas adverbiales. Señale la alternativa en que aquellas formas aparecen como pronombres relativos. Muy bien, me están pidiendo entonces que yo reconozca aquellos pronombres relativos que encabezan subordinadas. Entonces, de hecho, que esto me invita a pensar en las proposiciones subordinadas adjetivas. ¿Correcto? Así se entiende, porque las adjetivas son las únicas que llevan relativos. Bien, letra A. Bien, número 1. La empresa donde trabaja es norteamericana. Donde trabaja es una subordinada y está modificando a la palabra empresa.
¿verdad? Entonces, esta sí es una adjetiva porque está encabezada por un pronombre relativo donde. Alberto viajará cuando reúna suficiente dinero. Esta es la subordinada, pero no modifica ningún sustantivo. Acá tenemos un verbo. Esta es una adverbial temporal, ¿no? Porque le está expresando tiempo al verbo. La forma como ella se comporta es muy extraña. Esta proposición también es adjetiva, está encabezada por un pronombre relativo y lo comprobamos porque delante tiene su sustantivo, su antecedente que es modificado. Y la número 4 dice, la encontraron donde festejaba su cumpleaños. Muy bien, entonces esta subordinada está modificando al verbo, no está expresando ningún nombre porque no hay nombre antecedente. Esta es una adverbial locativa. Entonces, las únicas que tienen relativo son la 1 y 3. La clave es la D. Pregunta 8. En la oración compuesta por subordinación adverbial, la proposición subordinada cumple la función específica que normalmente le compete a un adverbio. Señale la alternativa que corresponde a la oración referida. Entonces, a nosotros nos interesa hallar una subordinada adverbial. Letra A. Ya no quise que supieras la verdad. Que supieras la verdad es la proposición. Yo no quise eso. Esto sería una sustantiva en función de o de, ¿verdad? Letra B. El chofer del auto es el chofer del auto que colisionó. El chofer que colisionó. Esta es una adjetiva especificativa porque modifica inmediatamente al nombre chofer. El chofer que colisionó. Letra C. Ya reiniciaron los trabajos de asfalto. Aquí solo tenemos un verbo. Esta oración, por lo tanto, es simple. Y letra D. Peleó como pelea un buen gallo. Como pelea un buen gallo es una proposición subordinada adverbial porque está modificando al verbo y le está expresando el modo. Número 9. Sobre la base del significado de la proposición subordinada, es lícito afirmar que el enunciado viajará a Tokio cuando llegue la selección peruana de fútbol. Esta subordinada modifica directamente el verbo y le está expresando el tiempo. Entonces es un adverbial temporal. La clave correcta es la letra A. Pregunta 10. La clasificación de la oración compuesta por subordinación adverbial tiene base semántica. Correlacione la columna de las oraciones compuestas por subordinación adverbial con la de su clasificación correspondiente. 1. El domingo iremos al estadio para ver el clásico. Muy bien. Para ver el clásico sería la finalidad. Entonces la 1 con la B. 2. Aunque hay más policías, continúa la inseguridad. Aunque hay más policías. Esta es una proposición adversa, contraria, expresa una idea contraria al verbo principal continúa. Entonces, por el nexo y por el sentido de la proposición, decimos que ella es una adverbial concesiva. El caos continúa como si no hubiera autoridad. Como si no hubiera autoridad es una proposición que está modificando al verbo y le está expresando el modo. Por lo tanto, la clave correcta sería la letra C. Pregunta 11. En la oración compuesta por subordinación adverbial causal, la proposición subordinada expresa el motivo, la razón del evento referido por el verbo de la proposición principal. Marque la alternativa reconocida como este tipo de oración. Entonces nos están pidiendo una adverbial causal. A. Mañana, más tarde, volverás a mí cuando ya no haya remedio. Esta subordinada está modificando al verbo y le está expresando el tiempo de la acción, porque es un circunstancial de tiempo. Letra B.
El dueño del auto plateado disparó contra los malhechores. Aquí solamente vemos un verbo, por lo tanto la oración se va a llamar simple. Letra C. Si no dices la verdad, ahí está el verbo y está su nexo encabezándolo, perderás la confianza de todos tus amigos. Esta oración sería una subordinada adverbial condicional, porque es el aporte que da al verbo principal. Letra D. Porque le cerraron el carril, perdió el control de su camioneta. Esta subordinada viene a ser una causal. Las causales siempre suelen comenzar o estar encabezadas por el nexo o la conjunción porque. Por lo tanto, la clave correcta, la pregunta 11, es la letra D. Pregunta 12. El correcto empleo de los pronombres relativos del sistema de la lengua está normado por la gramática prescriptiva. De acuerdo con sus cánones, señale la alternativa que denota el empleo correcto del pronombre relativo. Era la época donde todos usaban gomina. Muy bien, esta proposición está marcando una idea que modifica directamente al sustantivo. Por lo tanto, es una adjetiva, ¿verdad? Pero ese antecedente, como vemos, expresa tiempo y la palabra donde se usa para expresar lugar. Entonces, aquí debió decirse la época cuando, ¿verdad? Letra B. Estafaron a 10 alumnos. ¿Quién reclamó? 10 alumnos, ¿quién reclamó? Bueno, esta proposición intenta modificar el antecedente, pero de ser así, esta adjetiva explicativa tendría que modificarse su proposición. ¿Quiénes reclamaron? ¿Verdad? Letra C. Capturaron a la banda quienes eran peligrosos. Quienes eran peligrosos capturaron a la banda. Esta proposición debió decir, ya que modifica al antecedente, el sustantivo antecedente, debió decir la banda quién era peligrosa, ¿correcto? Para que haya una concordancia con su sustantivo antecedente. Ayer conocí la zona que tiene 5 esquinas. Que tiene 5 esquinas es la subordinada y está modificando un antecedente que denota lugar. Por lo tanto, la adjetiva se va a llamar una adjetiva especificativa. Y no necesita de ninguna modificación porque la palabra que es una palabra neutra. Se utiliza para cualquier tipo de antecedente. Puede ser una cosa, un lugar, un tiempo, una persona, etc. Es el nexo más variable de todos, el que se adapta mejor a encabezar las adjetivas. Por eso es el nexo más usado en todo lo referido a la proposición. Bien, muchachos, eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan comprendido el tema, que no sea muy difícil. Pongan mucha práctica y mucha atención a esto, pónganle ganas y nos vemos la próxima clase. Hasta pronto.